Espero que así esté. Recién ahora me aparece Recording in Progress. Supongo que estará grabando lo anterior. Les decía que el periodismo, en tanto el pensador, el investigador, pensador que comunica socialmente, está confinado a ciertas personas. No es la actividad común y corriente. Hoy lo que se considera periodismo es la actividad empresarial asalariada de los noteros y los informativistas. Es una tarea muy particular, muy precisa, técnicamente, digamos, muy definible y que plantea el día a día en la noticia, en la información. Y ves que ciertas personalidades desarrollan el análisis a través de un trabajo de investigación que paulatinamente llevan a cabo, inclusive en el marco o en el contexto de un equipo de investigadores que le van nutriendo o surtiendo toda la materia prima, la información, para que ese experto analista salga a la luz pública y plantee sus análisis, sea en un medio de comunicación masivo, llámese televisión, TV, digital, por cable, por aire o por redes sociales, radio, radio TV o directamente por redes, pero también a través de libros y también a través de los artículos escritos. ¿Por qué digo todo esto? Porque ya en un rato vamos a conversar precisamente con un periodista, porque él es investigador, es un investigador sistemático hace muchísimos años con una producción de esa investigación que son sus libros. Si no me equivoco, creo que está en los 17, 18 libros gruesos, importantes, con minuciosa información detallada de todo el proceso político e institucional que se dio en el Uruguay desde aquella década del 60 en adelante, inclusive con análisis que se vuelcan un poco más hacia el pasado para explicarnos qué significa esa Guerra Fría, el contexto de la Guerra Fría a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, después de aquel plan de alianza entre Churchill, Roosevelt y Stalin, donde salen gananciosas las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, tomándose parte de Alemania para un lado y para el otro, queda como tercera potencia ya en decadencia el Reino Unido o Inglaterra, pero en definitiva el artífice de la defensa, el estratega de la defensa occidente fue Winston Churchill. Todo eso se va a dar en un marco de Guerra Fría posterior, se va a proyectar y va a repercutir fuertemente en el mundo y particularmente en América Latina, que va a ser cooptada por las izquierdas del socialismo marxista-leninista desde la Revolución Cubana, que se va a definir en el año 1961, si no me equivoco, como una revolución marxista-leninista que va a tener un contacto estrecho, firme, en el año 62 con la Unión Soviética. A partir de esa revolución cubana, de su gran usina de pensamiento revolucionario llamada la Casa de las Américas, va a irradiar hacia todo el continente latinoamericano esa propuesta de socialismo. El socialismo prosoviético, el socialismo de la teoría de Marx y la praxis de Lenin, el marxismo-leninismo. Van a asumir esas premisas revolucionarias contra el capitalismo y el modelo liberal, el modelo democrático liberal consignado por nuestras constituciones, movimientos tales como el MLN Tupamaros. Y un montón de movimientos, movimiento revolucionario oriental, el ejército clandestino que trabajaba a las sombras en una estructura celular que le enseña a los Tupamaros, me refiero al ejército clandestino del Partido Comunista, la militancia organizada de la Unión de Juventudes Comunistas. De todo ese ejército clandestino, hoy por hoy emergen como figuras relevantes de esa nueva revolución, hoy ya cultural, hoy desde el marxismo cultural, en una revolución cultural a su vez digital, donde parece que el liberalismo democrático se fraccionó demasiado en Occidente, se desgastó y no libró la batalla, a excepción de confines, de investigadores, de pensadores
y hoy por hoy en Argentina a través de la épica inusitada, históricamente única, instalándose la mística y la épica de una revolución liberal a través de una especie de elegido histórico como es Javier Milei en la República Argentina. Y recuerdo que hace muchísimo tiempo atrás, conversando en una nota con la directa amiga Mercedes Vigil, escritora precisamente, investigadora, manifestaba en este programa que paradójicamente ella consideraba que el país que tenía la chance verdadera de salir hacia el modelo de libertades, de recuperar la república, era curiosamente Argentina. Y los hechos hoy confirman su pronóstico. Hasta ahora. Veremos qué sucede aún en este plano de incertidumbre respecto a la presidencia que pueda desarrollar no solo Milei, sino todo ese equipo de gobierno y las alianzas que tenga que hacer, que son necesarias a nivel del Congreso de Argentina. Hay otra figura de renombre mundial relevante en esa épica, también liberal republicana, fuertemente clásica republicana liberal, que es Giorgia Meloni, como una líder ya mundial de lo que las izquierdas llaman la internacional reaccionaria. Así le llaman las izquierdas marxistas progresistas que hoy hegemonizan el mundo a través de este modelo de agenda llamado Agenda 2030, pretendiendo la consecución de realizaciones finales en ese 2030 para reemprender otra agenda de realizaciones en un mundo planificado, globalizado, a través de premisas muy particulares, como por ejemplo la igualdad social, los estados asistenciales con modelos de distribución de riquezas, el ambientalismo, la ideología de género, bandera fundamental del marxismo cultural gramsciano, asumiendo la estrategia de Gramsci de culturizar a través del concepto ideológico de nuevas minorías subyugadas por el capitalismo que estructuralmente condena a la desigualdad social. Esa es la teoría que sostienen los marxistas y que van a introducir en nuestros sistemas jurídicos. Dice un gran pensador español, propietario, empresario, filólogo, académico, licenciado en filología, docente universitario, historiador académico, investigador de todos estos temas, con sendos libros dedicados al estudio minucioso de lo que significa el flagelo y el virus del comunismo en el mundo. Me refiero a Federico Jiménez, un periodista liberal por excelencia, un republicano español, un nacionalista español por excelencia, en su medio de comunicación que se llama Libertad Digital, precisamente, un hombre que apoya totalmente las ideas de Milei, que apoya incluso y tiene una amistad con Giorgia Meloni, que descree muchísimo y está muy desalentado con toda esa izquierda forista de España, y dice algo muy, muy interesante que es absolutamente compatible y confirmatorio de lo que venimos diciendo acá, lo que yo vengo analizando hace mucho tiempo ya, que es respecto a los sistemas de justicia. Y dice Federico Jiménez, el eminente periodista español, filólogo, historiador, saben una cosa, dice Federico Jiménez, tienen que entender las derechitas cobardes que la hegemonía cultural hacia el socialismo del modelo del socialismo chavista en América Latina, el socialismo del siglo XXI, que se plantea desde el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, eso dice a texto expreso, cito prácticamente a Federico Jiménez, desde España dice eso, porque el PSOE con Sánchez y con Pablo Iglesias y con Casado y con tantos integran el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, dicen el socialismo que plantea el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla empieza por la justicia fiscalista, empieza por el fiscalismo, por los fiscales. ¿Se dan cuenta? Y precisamente el gran drama que tiene Uruguay es esa estructura cerrada, ideológica, arbitraria, incompatible con la Constitución de la República, que es la justicia penal fiscalista, acusatoria adversarial, compatibilizada con una Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado que le da plenos poderes al fiscal general, dentro de lo que llama esa ley la órbita de su especialidad. Y a su vez le da especialidad fiscal a cada uno de esos fiscales, creando una especie de anomia de autoridad que no es judicial,
sino que es de funcionarios públicos, abogados, policías del Estado, que nos investigan y nos acusan. De ese modelo fiscalista que está permeando la revolución marxista del socialismo del siglo XXI, porque desbarató, rompió el Estado de Derecho, rompió el equilibrio de los poderes y nos rompió las garantías del Poder Judicial, la función jurisdiccional como función primaria del Estado, consignada en la Constitución, ya no la tenemos, porque estamos en manos de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo que cumplen una función de abogados policías que investigan para acusar. Ese sistema fiscal, que es un modelo típicamente soviético, se instala desde el neoconstitucionalismo irradiado por los popes de esas juventudes de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Ejército Clandestino Comunista, que emergen hoy como sus descendientes, llámense los doctores Jorge Díaz, Diego Camaño, hay tantos, tantos acá, Canepa, que ahora está viviendo en Inglaterra, tenés a tantos, Gonzalo Fernández, docente universitario de Derecho Penal, todos de la escuela de Zaffaroni, del neoconstitucionalismo, de la teoría marxista dentro del derecho y especialmente en lo que hace a la jurisdicción, transformando la jurisdicción de poder judicial en un poder ejecutivo desde un órgano descentralizado. El presidente de la República que tenemos, no sé si tiene idea de esto, ha sido un presidente inútil respecto a una transformación necesaria para devolvernos el sendero republicano democrático como un Estado soberano que nos emancipe realmente de esta hegemonía brutal que ha legislado el Frente Amplio durante 15 años. Todo esto es tarea de pensamiento que yo les brindo y de investigación. Y vamos a hablar ya en un ratito con Álvaro Alfonso respecto a un tema fundamental que hace a todo esto, que es la publicidad. Yo tengo acá un libro maravilloso del doctor Miguel Revenga Sánchez, abogado, abogado docente en Derecho Constitucional, español, egresado de la Universidad Complutense, pero que además ejerció, no solo ahí, sino en la Universidad de Cádiz, también fue un profesor adjunto invitado en la Universidad de California en Berkeley, y en esta obra analiza la proyección que tiene la publicidad en el sentido de estado público de los documentos, los quehaceres o la actividad de los gobiernos en los estados democráticos. Y dice en el capítulo primero, seguridad nacional y secretos de Estado. Porque vamos a hablar de este tema con Álvaro Alfonso. Lo que significa seguridad nacional, secretos de Estado y lo que significa el estado público de la información, eso que tanto le cuesta a él en condición de periodista investigador, respecto a los archivos Castiglioni, etc. La publicidad es un elemento esencial de la democracia, dice el doctor Pérez Revenga Sánchez. Sea lo que se entienda por esta, ninguna teoría democrática merece tal nombre si no incluye entre sus elementos claves la transparencia de la acción del gobierno. Y luego cita un adagio romano de la República Romana realmente con excelencia, es decir, por la ubicuidad que le da a él al adagio. Dice lo siguiente: quod od omnes tangibat omnibus approbetur. Esto quiere decir lo siguiente: todas las acciones relativas a los derechos de las personas que resulten incompatibles con la publicidad son siempre injustas. Y también se puede leer a la inversa: todas las acciones que necesiten de la publicidad para no errar en sus propósitos resultan conformes a la moral y a la política al mismo tiempo. Esto se publica, se consigna en el maravilloso libro de Immanuel Kant, La paz perpetua. El problema en este tema de la información, del estado público de la información, es que el reino de la política y el de la ética solo ocasionalmente alcanzan puntos de contacto. En su aplicación práctica, la exigencia de publicidad como uno de los elementos que califican a la democracia y aún inclusive al constitucionalismo se presenta plagada de contradicciones. El arcana imperi que planteaba el antiguo régimen republicano, es decir, el imperio, el arcano del imperio de la norma jurídica como el sustento de garantía y el estado público de la información
de cómo se legisla y se administra la norma jurídica, es precisamente eso, el arcana imperi, es el imperio, el arcano, el numen, el valor primordial de una democracia. Ya lo sabían los griegos y ya sabían que se tenía que dividir la actividad, se tenía que seccionar para establecer un sistema de equilibrios. Eso que van a aprender los ingleses como los últimos descendientes del Imperio Romano y van a establecer esa gran revolución parlamentarista que va a fascinar a Montesquieu. De esto es cuando hablamos, de esto hablamos cuando hablamos de libertad en la información, libertad y estado público de la información de los actos de gobierno. En nuestro país tenemos actos de gobierno de hace más de 50 años que están cooptados, encriptados por una izquierda gendarme que no nos brinda la posibilidad como ciudadanos de conocer qué pasa con esos archivos que explicarían la historia reciente de nuestro país, la historia política de ese Uruguay envuelto en esa Guerra Fría, en esa batalla, en esa pugna por instalar inconsultamente ante el pueblo uruguayo de aquel entonces un modelo soviético comunista, el cual fue liderado por personalidades que hoy están, como el delincuente terrorista de Mujica, que sale a hablar de los errores del peronismo y que fue un peronismo tibio. Mujica, los errores del peronismo que sumió en la pobreza a casi el 45% de argentinos, que dejó desfinanciado el país, que está defaulteado, que tiene un cepo cambiario impresentable, que es el modelo de Chávez que asume Cristina a instancias del consejo del marxista Kisilov, asumiendo el modelo de fraccionar la tipología, los tipos de cambio del dólar, esa brujería financiera que hizo Chávez, fue el modelo que adoptó Argentina, ya prácticamente rumbo a hacer eso. Una Venezuela, si ganaba Massa, era el punto sin retorno. Gana la épica liberal republicanista de Javier Milei, por supuesto, en coalición con republicanos liberales como Macri, Patricia Bullrich, luchando en esa interna muy complicada con radicales izquierdosos, como la mayoría de los que integran el sistema político uruguayo, que lamentablemente no da avisos, no da señales de un cambio real para que Uruguay pueda despegarse hacia un modelo de país abierto, de desarrollo económico y de reconstitución de nuestra institucionalidad de garantías sobre los principios básicos de la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y el cobijo de nuestras libertades individuales y el libre emprendimiento. Eso ya no lo tenemos. Tenemos un sistema corporativo de círculos de negociación, como diría Schumpeter, a través de esa estructura que, digamos, convalidó Julio María Sanguinetti a la salida democrática con los consejos de salarios y las negociaciones colectivas a través de los sindicatos únicos por toda rama de actividad económica, integrados a una gran confederación sindical del PCNT, que es nada más y nada menos que el Partido Comunista con su gran herramienta de poder político, negociando con las cámaras empresariales, muchas de ellas prebendarias de los beneficios que da el gobierno, es decir, que el Estado da a través de ese gobierno y ese gobierno negociador. Esos tres círculos despóticos corporativos de profesionales de la negociación son los que nos están gobernando. Al extremo de que vuelve a darse el reclamo de la OIT porque Uruguay no cumple con el convenio número 98 que establece la libertad de la voluntad, la libre disposición de la voluntad para las negociaciones en las relaciones laborales que deberán ser bilaterales entre sindicatos y empresas. Tienen que ser libres, voluntarias, dice la OIT. Uruguay suscribe ese convenio y no lo cumple. Y estamos en la lista negra. ¿Saben qué respondió el presidente a todo ello? Que Uruguay está bien así, que no van a salirse de este modelo porque hace 50 años que nos brinda garantías y estabilidad en las relaciones laborales. Queda claro que convalida el sistema corporativo de negociaciones colectivas cupulares corporativas que reglamentan toda la actividad empresarial, es decir, imponiéndole a cualquier emprendedor, a cualquier empresario, reglas preestablecidas en tanto o cómo ordenar u organizar su empresa y cómo organizar toda la tarea especializada de la, digamos, de la separación o división de las tareas del trabajo. Todo eso que hace el capitalismo, la organización racional de la empresa y la organización de la especialidad de las tareas laborales a través de las categorías laborales.
Todo eso se impone, como se imponen a su vez también los salarios y las escalas salariales que hay que pagar desde ese marco, digamos, jurídico de esas negociaciones que el Estado reconoce como legítimas y como coercitivas. Es un sistema rígido de negociaciones corporativas que no atiende a la realidad del mercado, a la realidad de las empresas, al porte de cada empresa, a las posibilidades reales que tienen, y seguimos escuchando estos papanatas, delincuentes cavernícolas del viejo modelo marxista-leninista de lucha de clases, que el Frente Amplio va a venir para reacomodar los salarios, y los salarios tienen que estar muy por encima de cómo están. Y yo les preguntaría, ¿y de dónde sale el pago de los salarios? Es un pensamiento mágico, se dan cuenta, anticientífico, que los salarios tienen que estar a tal nivel y que es por decreto. ¿Y quién lo paga eso? ¿Y dónde está la producción? ¿Y qué crecimiento de producción de riquezas? ¿Y qué crecimiento de mercado hay para que los salarios justifiquen ser esos salarios que ellos dicen? Un montón de disparates por todos lados que este gobierno permea a que se desarrollen porque no vino a cambiar nada. Nos deja esa fiscalía que es el poder total que tiene el marxismo, el leninismo y el marxismo en un país para perpetrar la revolución y la educación y el sistema educativo. Hoy por hoy, totalmente marxista, por donde lo mires. Incluso este gobierno lo consolida porque desde la NEP, con Robert Silva a la cabeza, establece desde un acto administrativo que el contenido de género en la enseñanza de la sexualidad y de la formación ciudadana para nuestros niños en etapa preescolar y escolar es obligatorio, es exclusivo y excluyente toda la ideología LGBT como el caudal, o si vos querés, la densidad de contenido informativo para la educación ciudadana y sexual de nuestros niños y nuestros adolescentes. ¿Esa es la transformación educativa que trajo este gobierno? ¿Este gobierno es el que sigue con esa fiscalía, hasta incluso con un fiscal interino? ¿Este gobierno no reconoce que este Código del Proceso Penal es inconstitucional? ¿No reconoce que la Fiscalía General de la Nación es inconstitucional? ¿Este gobierno no reconoce que es inconstitucional una ley marco creada en el gobierno Tabaré Vázquez para que tengan ese poder de negociación los sindicatos de los empleados públicos, cuando el Estado uruguayo por constitución claramente está establecido que tiene que fijar su modelo de política económica, de ingreso económico y desarrollo, como la planificación, la estructura de las escalas laborales, ajustándolas también a la inflación, pero a su vez estableciendo un salario mínimo para establecer las escalas laborales desde la ley presupuestal, que es privativa del Poder Ejecutivo y que deberá colegislar con el legislativo desde el ámbito del Estado, porque es política de Estado. El Estado no tiene que negociar su política de Estado con sindicatos de funcionarios públicos que son subordinados a la función del Estado. No nos hablan nada de esto, nada de esto. Es un sistema rancio, agotado, que es parte del problema para los uruguayos que queremos vivir en un país venturoso, de desarrollo económico, de integración social, sin fracturas sociales y con un nivel de empleo que sea sustentable en tanto su proyección en el tiempo y en tanto su calidad salarial y su calidad de ámbito laboral. No en esta sociedad enferma, fracturada, donde muchos se tienen que callar la boca, porque si no todo termina en pelea, en discusión, porque la sociedad está dividida entre los que aún no saben bien que están defendiendo una coalición de centro-izquierda instalada en la Agenda 2030 con los radicales marxistas-leninistas del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Y que son las generaciones que provienen de aquellos delincuentes terroristas que atentaron contra el Estado, pero este Estado, a través de unos pasguatos entreguistas, también les otorgó una ley de amnistía y les perdonó todo, inclusive permitiéndoles la integración al sistema político al extremo de que uno de los principales terroristas llegó a ser presidente de la República y siguió haciendo terrorismo dentro del Estado uruguayo. Lo pervirtió, convirtió a la legislación uruguaya en una legislación inconstitucional y hasta se dio el lujo, tuvo el tupé, el descaro de instalar una secretaría privada para tramitar pasaportes y documentación ilegal, falsificar documentos desde una secretaría de presidencia en el piso 4, lo que investigaba la fiscal Fossati, que luego se decidió que se fuera.
que el fiscal comunista o almanuense del Partido Comunista de Uruguay, llamado Juan Gómez, decidiera sacarla a través de un argumento absolutamente banal, sin sustento jurídico, viciado de nulidad, y un presidente omiso respecto al artículo 197 que le indica claramente que debe admonestar a ese director subordinado, debe observar el acto y suspenderlo si acaso es un acto viciado de nulidad o un acto administrativo que con abuso de poder o con desviación de poder perjudica la imagen de esa institución o directamente puede llegar a tener la naturaleza de un delito. Ese es el Uruguay que tenemos hoy. El del presidente que ahora fue a China a negociar lo que es materia negociable de hace tiempo, que es lo que Uruguay negocia con China para poder colocar gran parte de las exportaciones de nuestros commodities. Qué curioso, ¿no? Que el presidente hoy medio barbado está con Xi Jinping, un país que está en conflicto ya declarado contra Estados Unidos y el mundo occidental, y a su vez, qué curioso, ¿no? Que vaya a China directamente ahora, justo cuando Javier Milei gana desde una épica liberal en la Argentina, planteando Milei que revisará todos los contratos a tapas cerradas que hizo el kirchnerismo con China, que van a revisar todos si eso está ajustado a derecho o no, porque violó esto, la publicidad, el estado público de la información de los actos administrativos o los actos de gobierno. Nada de esto se habla en Uruguay. El país de la democracia plena, sigo pensando lo mismo. ¿Qué necesidad hay de escribir una plena musical y que solo tenga como letra un estribillo que diga la plena democracia del Uruguay o la democracia del Uruguay? Entonces, cuando venga un extranjero y pregunte, ¿y esto de qué se trata? Esta es la plena democracia del Uruguay. La plena, género musical plena, y solo dice democracia del Uruguay. Yo creo que ahí podríamos tener una plena democracia del Uruguay. Pero respecto al contenido real de lo que está pasando en el país, no, todo lo contrario. Estamos encaminándonos a lo que dicen las encuestas, a que vuelva el enemigo brutal, el de la matriz de corrupción de 15 años, los expertos en corrupción, los expertos en actos legislativos corruptos, los expertos en negociar y doblarle el codo a las derechitas cobardes, como diría Federico Jiménez, a los, a los cobardes que no saben ni lo que son, porque no son de derecha tampoco, no se sabe lo que es. Es una izquierda centro, es una coalición centroizquierda, progresista, pero son los que perpetraron el crimen durante 15 años y hoy tienen otra vez la posibilidad histórica, por debilidad, por tibieza, por frialdad, por complicidad de este gobierno, que ya hace 2 años que está con el piloto automático, de que vuelvan. Todas las encuestas desalentadoramente dan que el Frente Amplio está entre el 45 al 47% en primera vuelta, con una coalición que no va a remontar el 37%. Increíble, ¿no? Vamos a una pausa y si está por ahí Álvaro Alfonso, lo recibimos. Damos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano.